Cuando estaba en la escuela, tenía una novia que era una flor blanca y pequeña. Le pagaba 30.000 al mes para mantenerla a mi lado, pero cada cierto tiempo me pedía dinero. La primera vez fueron 60.000, la segunda 90.000 y la tercera 690.000. Yo siempre se lo daba sin falta, pero cada vez que recibía el dinero, desaparecía por un tiempo. Por confianza, no le preguntaba demasiado y la dejaba disfrutar. No fue hasta la víspera de nuestra boda que finalmente supe su secreto. En el cuarto año de mantener a la empobrecida flor de la escuela, Song Wan-ing, accidentalmente escuché una conversación entre ella y su novio de la infancia, Heu Hichuan. En la conversación, Heu Hichuan la amenazó con suicidarse saltando de un edificio si no prometía no casarse conmigo y le exigía que huyera el día de la boda para vengarse de mí. Song Wan-ing permaneció en silencio. Heu Hichuan, al no recibir respuesta, perdió el control por completo. Justo cuando iba a saltar, Song Wan-ing lo agarró de la mano. Con el ceño fruncido, sin saber en qué pensaba, finalmente cedió. Está bien, con esa sola palabra, se escuchó un suspiro de alivio en la oficina, seguido de la voz de Heu Hichuan llena de alegría y orgullo. Entonces, estamos de acuerdo. Esperaré a ver la expresión de dolor de Jian Che. Me quedé fuera de la puerta y escuché toda la farsa. Sentí que toda mi sangre se había congelado, se extendió desde las puntas de mis dedos hasta mi corazón. Ingrata, así es como la mujer a la que he mantenido, en la que he invertido innumerables recursos y paciencia durante 4 años, me ha pagado. Me di la vuelta, saqué mi teléfono y llamé a mi madre. Mi voz era ronca. Mamá, tenías razón. Ella se parece a Angwan, pero no es Angwan. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro cansado de mi madre. Hijo, Angwan murió hace tantos años. Está bien buscar a alguien que la reemplace, pero casarse no es necesario. Respondí con un No me casaré. Iré a verte a Irlanda en unos días y me quedaré a vivir allí contigo. Colgué el teléfono y miré las luces de neón de la ciudad por la ventana del coche, mi mente llena de la cara sonriente de Angwan. Éramos novios de la infancia. Ella siempre me ayudaba a limpiar mis desastres después de que hacía alguna travesura y en secreto me daba dulces cuando mis padres me regañaban. Ella era la única luz en mi vida. Angwan, lo siento, volví a estropearlo. Conduje de vuelta a la casa de nuestra boda con Song Wan-ing. Al abrir la puerta, vi que el diseñador todavía estaba esperando con su asistente y más de 100 trajes de novia de alta costura. Esos vestidos blancos, cada uno de ellos valía una fortuna, apilados en capas allí, hiriendo mis ojos. No hay necesidad de hacer más trajes, dije, mi voz sin emoción. La boda también está cancelada. El diseñador y el asistente se quedaron atónitos y se miraron entre sí. En ese momento, la puerta se abrió y Song Wan-ing entró. Probablemente acababa de llegar de la compañía, con un rastro de fatiga en su rostro. Al ver el desorden en la habitación, frunció el ceño imperceptiblemente. Que está cancelado, su voz era tan indiferente como siempre, sin emoción. La miré, y la última pizca de esperanza ridícula en mi corazón se extinguió por completo. No mostró ninguna alegría o anticipación de una novia al ver todos los vestidos de novia, ni siquiera un poco de curiosidad. Su pregunta de que estaba cancelado sonó más como una verificación casual de información trivial. Tiré de las comisuras de mi boca y dejé de fingir. Dije que la boda estaba cancelada y que no nos casaríamos. ¿Qué? ¿Tienes alguna objeción? Song Wan-ing se quitó el abrigo y lo arrojó casualmente sobre el sofá. Se acercó al montón de vestidos de novia, miró uno por uno y señaló uno casualmente. Este. Reconocí que era el que había visto en un video hace 2 días, sus ojos se habían iluminado y había dicho que no estaba mal. Su actitud al elegir el vestido de novia era como la de elegir una col en un mercado de verduras, casual y descuidada. ¿Dónde estabas hoy?, le pregunté, mi voz con una frialdad que yo mismo no noté. Ella ni siquiera levantó la vista y mintió sin cambiar de expresión. Ocupada con el trabajo. No te preocupes, no olvidaré la promesa de dormir contigo. Después de decir eso,
Realmente comenzó a desabrocharse la camisa, preparándose para cumplir con su obligación. La miré, y solo sentí una oleada de asco y aburrimiento en mi corazón. Resulta que en sus ojos, nuestra relación solo se limita a esto. No es necesario, empujé su mano, mi tono distante. Duerme en la habitación de invitados estos días. La mano de Song Wan-ying se congeló en el aire, y finalmente mostró una pizca de incredulidad en sus ojos, mirándome como si me estuviera conociendo por primera vez. ¿No solías pegarte a mí todo el tiempo? Me reí de mí mismo. ¿No sueles decir que no es dulce forzar algo? Song Wan-ying me miró profundamente, no dijo nada más, se abotonó en silencio y se puso el abrigo. Lo que digas. Después de eso, subió las escaleras sin mirar atrás y entró en la habitación de invitados. Al ver su espalda resuelta, la pequeña ondulación en mi corazón se calmó por completo. Ella realmente no se preocupa. No le importa si nos casamos, y ni siquiera le importa qué vestido de novia usar. Lo único que realmente le importa es probablemente Heo Hee-chuan y su familia de vampiros. ¿Qué estaba esperando yo? Una sustituta siempre será una sustituta. Me senté en el sofá de la sala de estar, mirando los lujosos vestidos de novia que le había preparado, sintiéndome increíblemente irónico, pero en algún rincón de mi corazón, sentía que algo no estaba bien. ¿Era real la fatiga en su tono cuando le dijo que sí a Heo Hee-chuan? ¿O me equivoqué? Su silencio frente a la presión, ese ceño fruncido, ¿era solo para sopesar los pros y los contras y calcular cómo vengarse de mí? Olvídalo, sacudí la cabeza, tratando de ahuyentar esos pensamientos aburridos. Los hechos estaban frente a mí. Ella aceptó huir de la boda y humillarme. Eso es suficiente. No importa qué dificultades tuviera, no era una razón para traicionarme. Esta relación debe terminar. Después de que Song Wan-ying entró en la habitación de invitados anoche, no la volví a ver. Me levanté muy temprano por la mañana, y la casa estaba un poco demasiado tranquila. Bajé las escaleras, y la sirvienta ya había preparado el café. ¿Y la señora Son? Le pregunté casualmente. La señora Son salió a hacer ejercicio muy temprano, respondió la sirvienta respetuosamente. Señor, ¿esperará a la señora Son para desayunar? Esperarla, me burlé en mi corazón. Ella probablemente quiere estar lejos de mí. No, ya no la esperaré, agité la mano. Yo también saldré en un rato. Me senté solo en la enorme mesa del comedor para desayunar. Cuando estaba a punto de terminar, Song Wan-ying regresó. Llevaba ropa deportiva, con un poco de sudor en la frente. Pareció sorprenderse al verme, pero rápidamente volvió a su aspecto indiferente. No dijo nada y se dirigió directamente a las escaleras. Mirando su espalda, repetí por impulso las palabras de anoche. La boda está cancelada. Sus pasos se detuvieron. La miré, tratando de captar un rastro de pánico o falta de voluntad en su rostro. Sus hombros parecieron tensarse por un segundo, y algo brilló rápidamente en sus ojos. Fue demasiado rápido, no vi si era pánico o la irritación de pensar que estaba haciendo una rabieta. Luego se dio la vuelta, con su rostro aún sin expresión, e incluso con un poco de impaciencia habitual. ¿Y ahora qué? ¿Quién te molestó? Efectivamente, ella todavía pensaba que estaba haciendo un berrinche. La extraña sensación que había surgido en mi corazón cuando eligió el vestido de novia anoche desapareció sin dejar rastro. A ella simplemente no le importaba. No me molesté en explicarle más, tiré de las comisuras de mi boca y no dije nada. Ella tampoco preguntó, dejó caer uno que digas y subió las escaleras. Esta vez, sentí que sus pasos eran un poco más pesados de lo normal. ¿Fue mi imaginación? Sacudí la cabeza y dejé de pensar en eso. El corazón de esta mujer solo pertenece a Heo Hee-chuan, ¿qué más puedo dudar? Después de desayunar, salí en coche para terminar de confirmar los últimos procedimientos para la residencia permanente en Irlanda. Después de terminar, me sentí vacío. Encontré una cafetería al aire libre con una bonita vista y me senté, planeando pasar el tiempo. Justo cuando había bebido media taza de café y levanté la vista, vi a Song Wan-ying y a Heo Hee-chuan a su lado.
Heo Hichuan la llevaba de la mano, riéndose y hablando mientras entraban en una tienda de figuras de juguete al otro lado de la calle. Conocía esa tienda, las cosas allí eran ridículamente caras. A través de la calle y la ventana de vidrio, pude ver claramente lo que sucedía adentro. Heo Hichuan actuaba como un niño, señalando emocionado las figuras de edición limitada en el escaparate. Song Wanning se paró a su lado, sin expresión en su rostro, pero asentía a todo lo que Heo Hichuan decía. Heo Hichuan eligió varios de golpe, todos artículos de edición limitada a precios elevados. Cuando llegó el momento de pagar, vi a Song Wanning sacar una tarjeta negra y dorada, mi tarjeta secundaria. Miré sin expresión cómo el empleado tomaba la tarjeta respetuosamente y le entregaba las figuras bellamente empaquetadas a Heo Hichuan. Heo Hichuan las tomó, sonrió felizmente, se acercó y le dijo algo a Song Wanning. Luego vi a Song Wanning levantar la mano y, de manera muy natural, le arregló el cuello un poco torcido. El movimiento fue muy suave y familiar. Mis manos, que sostenían la taza de café, se tensaron. 4 años. Ella nunca se había acercado a mí de esa manera, ni siquiera para fingir. Salieron de la tienda. Heo Hichuan tenía una taza de té con leche, tomó un gran sorbo y se la acercó a la boca de Song Wanning de forma natural. Miré a Song Wanning. Pareció dudar por un momento y frunció ligeramente el ceño, pero aún así bebió un sorbo de la mano de Heo Hichuan. Heo Hichuan se rió aún más felizmente, le arrebató el té con leche y bebió el mismo. Song Wanning pareció fulminarlo con la mirada, pero no dijo nada. Luego, Heo Hichuan señaló una tienda de coches de lujo cercana y exclamó, arrastrando a Song Wanning hacia allí. Verlos de compras e interactuar como una pareja normal, la intimidad y familiaridad que se mostraban de forma natural, me dolía los ojos. Siempre supe que no me amaba, pero al verla con Heo Hichuan, me di cuenta de lo superficial que era conmigo y de lo mucho que le importaba a Heo Hichuan. Con Heo Hichuan, ella sonreía, lo consentía, recordaba sus gustos y satisfacía sus deseos. Esa versión vívida y cálida de ella era algo que no podía comprar con 4 años y una cantidad infinita de dinero. Por alguna razón, al ver a Heo Hichuan tomarlo todo por sentado y su sonrisa demasiado brillante y orgullosa, y compararlo con el ceño fruncido ocasional de Song Wanning y su suspiro casi imperceptible. Una pizca de duda se levantó en mi corazón. ¿Era su bondad hacia Heo Hichuan puro amor voluntario? ¿O había algo más mezclado, como la responsabilidad de los novios de la infancia, la impotencia de ser coaccionada o la compasión? Este pensamiento solo pasó por mi mente por un momento, y pronto fue aplastado por la sensación aún más fuerte de traición. No importa lo que sintiera por Heo Hichuan, el hecho era que no me amaba. El hecho era que había aceptado a Heo Hichuan para huir de la boda y vengarse de mí. Eso es suficiente. Terminé el último sorbo de café y me levanté para irme. Cuando regresé a casa por la noche, Song Wanning también estaba allí. Llevaba ropa de estar en casa y estaba sentada en el sofá de la sala leyendo una revista. Al escuchar el sonido de la puerta abriéndose, levantó la cabeza y me miró. La mirada era tranquila, sin ondas. Dejó la revista, se levantó y caminó hacia mí, deteniéndose a un paso de mí. Dudó por un momento antes de hablar. ¿Quieres que me quede esta noche? De nuevo, ese tono de negocios, como si estuviera discutiendo una transacción. Miré su rostro, que se parecía mucho al de Angwan, y sentí una oleada de irritación. Ese rostro siempre podía evocar fácilmente mis recuerdos y emociones inapropiadas, especialmente ahora. Mirando sus ojos y cejas ligeramente cansados, en realidad sentí que había algo más escondido bajo su frialdad. ¿Estás cansada? Lidiar conmigo y con Heo Hichuan debe ser muy agotador. Este pensamiento me hizo sentir aún más infeliz. Di un paso atrás, evitando su mano que podría extenderse. No es necesario. Tal vez mi rechazo fue demasiado directo. Ella se quedó atónita por un momento, y un rastro de emoción que no pude entender pasó por sus ojos. ¿Fue dolor o confusión? Antes de que pudiera pensar en ello, ya había bajado los ojos, volviendo a su mirada fría. Recordé mis palabras burlonas anteriores y agregué, no es dulce forzar algo.
Ella levantó la cabeza de repente y me miró profundamente. La mirada era muy compleja, con agravio, falta de voluntad y algo más. Finalmente, no dijo nada, solo asintió. Su voz era más grave de lo normal, con una fatiga inexpresable. Lo que digas. Se dio la vuelta y se dirigió a la habitación de invitados en el segundo piso. Mirando su espalda, noté por primera vez que sus hombros estaban ligeramente caídos, no tan rectos como de costumbre. Mi corazón se irritó sin razón. Odiaba esta sensación de no poder adivinarla. Odiaba su apariencia de haber sido agraviada y aún así fingir ser fuerte. Y me odiaba aún más por sentirme tan molesto por una expresión sutil y una mirada incierta de ella. ¿Qué he estado haciendo durante estos 4 años? Una sustituta es solo una sustituta. Ella no me ama, y yo no debería tener ninguna expectativa de ella. Irlanda. Debo irme de aquí lo antes posible. Después de que rechacé a Song Wan-ying anoche, ella regresó a la habitación de invitados, y el aire entre nosotros pareció volverse más delgado. Me sentía irritado, disgustado con su actitud impredecible, pero también sentía que las cosas no eran tan simples. Al día siguiente, decidí salir a caminar y comprar algunas cosas que necesitaría para ir a Irlanda. Necesitaba calmarme y necesitaba distancia. Vagué sin rumbo por el centro comercial, entré en una tienda de ropa de hombre de alta gama que solía frecuentar y me fijé en un traje gris oscuro bien cortado. Justo cuando iba a pedirle al empleado mi talla, una voz molesta sonó detrás de mí. Me llevo este traje. Era Heu Hichuan. Song Wan-ying no estaba con él, y su rostro mostraba un descarado desafío. Fruncí el ceño. El empleado obviamente también me conocía y miró a Heu Hichuan con vergüenza. Heu Hichuan probablemente pensó que había mucha gente y quería humillarme a propósito. Levantó la barbilla. ¿Crees que no puedo comprarlo? Llevaba ropa de marca popular que no coincidía con el estilo de esta tienda. El empleado estaba a punto de hablar con tacto, pero él ya lo interrumpió con impaciencia. ¿Qué miras? Pasa la tarjeta. Sacó una tarjeta y la puso sobre el mostrador. La miré y mis pupilas se encogieron. Era la tarjeta secundaria negra y dorada de Song Wan-ying, la que yo le había dado. Mi corazón se llenó de rabia. También saqué mi tarjeta. Yo lo vi primero. La vendedora estaba atrapada en el medio, en un dilema. Justo en ese momento, Song Wan-ying se acercó rápidamente, probablemente habiendo escuchado la conmoción. ¿Qué pasa? Primero me miró, y luego su mirada se posó en Heu Hichuan. Heu Hichuan inmediatamente puso una expresión de agravio, se acercó y le agarró el brazo. Hermana Wan-ying, me gusta este traje y él está tratando de quitármelo. Song Wan-ying miró el traje, luego me miró a mí. Finalmente, suspiró. Pude ver claramente la fatiga en su rostro. Hichuan, deja de hacer un escándalo. Su tono era claramente de impotencia e impaciencia. Pensé que actuaría como una persona normal y discerniría lo correcto de lo incorrecto, pero en cambio le dijo a la vendedora, empaquen este para él. Luego se volvió hacia Heu Hichuan, su tono se suavizó un poco, pero aún no mostraba mucho afecto genuino, más bien parecía estar apaciguando a un niño travieso. Está bien, no te enfades por una sola prenda. Elige otras que te gusten. Yo las pagaré todas. Heu Hichuan inmediatamente se puso feliz, levantó la barbilla con orgullo y se dio la vuelta para elegir otra ropa. Hubo algunas discusiones silenciosas a mi alrededor, probablemente envidiando a Heu Hichuan por tener una hermana tan buena. Solo sentí una oleada de humillación y asco. ¿Así es como ella manejaba las cosas? Para apaciguar la situación, ni siquiera le importaba lo correcto y lo incorrecto. La miré. Pareció notar mi mirada y me miró de reojo rápidamente. La mirada parecía tener disculpa, o tal vez impotencia, pero ya no me interesaba distinguirlo. Estaba extremadamente decepcionado con su forma de manejar las cosas. No dije una palabra, me di la vuelta y quise irme de este lugar sofocante. Justo cuando llegué a la puerta de la tienda, una alarma estridente sonó en el centro comercial. ¡Fuego! ¡Corran! Alguien gritó, y la multitud explotó en pánico,
gritando y empujando, corriendo frenéticamente hacia la salida de emergencia. La tienda también se convirtió en un desorden. Fui arrastrado por la enorme multitud, me tropecé y fui derribado. Un dolor agudo vino de mi espalda, seguido de innumerables pies pisándome el cuerpo, las piernas y los brazos. Me acurruqué, tratando de proteger mi cabeza, sintiendo que mis huesos iban a romperse. El humo espeso comenzó a extenderse, sofocándome. En el caos, levanté la cabeza desesperadamente y, a través de los espacios entre las piernas de las personas que se movían, vi a Song Wan-ying no muy lejos. Estaba agarrando firmemente la mano de Heu Hichuan, luchando por abrirse camino hacia la salida de emergencia. Heu Hichuan parecía estar aterrorizado, su rostro pálido, agarrándola fuertemente y gritando algo. El instinto de supervivencia me hizo gritar con todas mis fuerzas. Song Wan-ying. Ella se dio la vuelta de repente. Cuando su mirada se posó en mí y vio mi cuerpo magullado y avergonzado siendo pisoteado por la multitud, vi claramente cómo sus pupilas se encogían de repente y el color se desvanecía de su rostro. Era un pánico y un miedo extremos. Instintivamente quiso correr hacia mí, pero Heu Hichuan la sujetó con fuerza y gritó aún más fuerte, como si fuera a desmayarse al segundo siguiente. Vi la intensa lucha y la vacilación en el rostro de Song Wan-ying. Heu Hichuan la arrastró hacia atrás, pero ella me miró fijamente. Luego, justo antes de que la multitud la tragara, hizo un gesto con la boca sin sonido hacia mí, 2 palabras. Fue espérame o cuidado. También intentó señalarme con la mano a la gente a su lado, gritando algo, pero el caos era demasiado grande y su voz fue ahogada instantáneamente. Al segundo siguiente, Heu Hichuan y la multitud la arrastraron y desapareció en la esquina que conducía a la salida de emergencia. Me quedé en el suelo, mi pecho subiendo y bajando violentamente. La sensación de ser abandonado todavía era fría y penetrante, pero su última mirada, ese gesto con la boca y su intento de pedir ayuda. Ella no era completamente indiferente a mí. Realmente entró en pánico cuando me vio en peligro e incluso quiso salvarme. Si realmente me odiaba tanto y solo quería escapar, ¿por qué dudaría, lucharía y me daría esa señal silenciosa? La superficie congelada de mi corazón parecía tener una grieta más profunda. Sentí una confusión sin precedentes. El dolor y la sensación de asfixia me trajeron de vuelta a la realidad. Apreté los dientes y soporté el dolor, arrastrándome desesperadamente hacia la pared. Apoyado en la pared, me levanté poco a poco. Mi pierna parecía estar herida, con un dolor desgarrador. Cojeé y fui empujado hacia la salida por la multitud caótica. Cada paso era como caminar sobre cristales rotos. Finalmente, fui empujado fuera del centro comercial lleno de humo. Respirando el aire relativamente fresco del exterior, no pude aguantar más. Me deslicé por el borde de la piscina de la fuente en la plaza y me caí al suelo, jadeando fuertemente. Mi visión estaba un poco borrosa. En ese momento, escuché pasos rápidos y un grito con voz llorosa. Jian Che. Era la voz de Song Wan-ying. Levanté la cabeza y la vi corriendo desde el otro lado de la plaza. Su rostro todavía tenía rastros de humo, su cabello estaba desordenado y sus ojos estaban llenos de ansiedad y miedo. Probablemente había dejado a Heu Hichuan a salvo y había regresado a buscarme de inmediato. Se detuvo frente a mí, y al ver mis heridas y la sangre en todo mi cuerpo, sus ojos se enrojecieron al instante. ¿Cómo estás? ¿Dónde te lastimaste? Se agachó y extendió la mano para tocarme, sus dedos temblaban en el aire como si tuviera miedo de lastimarme. La genuina preocupación y el pánico no se podían fingir. La miré, sintiendo la urgencia y el temblor en su voz. Mi corazón estaba lleno de emociones encontradas. Rabia, agravio, falta de voluntad y un rastro de duda que no quería admitir. ¿Qué estaba pensando ella? Un momento antes, estaba íntimamente con Heu Hichuan y al momento siguiente, podía mostrar una preocupación tan real por mí. De repente me sentí muy cansado. Esta relación, que se había construido sobre la base de mentiras y sustituciones desde el principio, ahora estaba llena de sospechas y contradicciones incomprensibles. Cerré los ojos, dejando que Song Wan-ying se ocupara de mí.
Ella llamó a una ambulancia, y fui subido a una camilla. El caos causado por el incendio en el centro comercial continuó. Las sirenas estridentes rompieron el cielo nocturno. Llegamos al hospital. Después de una serie de chequeos, los resultados no fueron tan malos. Fueron principalmente contusiones de tejidos blandos por ser pisoteado, algunos ligamentos de las piernas se habían desgarrado, y algunas raspaduras y moretones. No tuve una conmoción cerebral. Fue menos grave que mi último accidente de coche, pero fue suficiente para que me quedara en el hospital por unos días. Song Wan-ying también se hizo un chequeo. Ella no tenía nada grave, solo algunas heridas superficiales y un susto excesivo. Se quedó al lado de mi cama del hospital, lidiando con varios procedimientos. Su rostro no tenía expresión, pero los ojos inyectados en sangre y la fatiga en sus ojos no se podían ocultar. Acostado en la cama del hospital, mirando el techo, mi mente estaba hecha un lío. El pánico en sus ojos cuando se dio la vuelta en el incendio, su gesto con la boca sin sonido, y su genuina preocupación cuando me vio en la plaza. Estas escenas se reproducían en mi mente una y otra vez, chocando fuertemente con mi creencia anterior de que solo le importaba Heu Hichuan y me odiaba. ¿Cuál era la verdadera ella? ¿O tal vez ninguna era la ella completa? Al día siguiente, cuando la enfermera vino a cambiarme el vendaje, dijo casualmente, «Señor Jian, ayer perdió un poco de sangre». Menos mal que la señorita Son insistió en donarle sangre. Su tipo de sangre coincidía, de lo contrario habría sido muy problemático. Me quedé atónito. ¿Donar sangre? ¿Por qué? Después de que la enfermera se fue, Song Wan-ying entró con un tazón de gachas calientes. La miré y le pregunté directamente, la enfermera dijo que me donaste sangre. Sus movimientos se detuvieron. No me miró. Su voz era un poco baja, con una rigidez poco natural. Perdiste tanta sangre, no podía dejarte morir. Este tono era completamente diferente de la impresión que tenía de ella, que era fría e incluso burlona. Aunque todavía era incómodo, parecía haber algo más escondido en él. Pregunté de nuevo. ¿Solo por eso? Ella levantó la cabeza de repente, como si mi pregunta la hubiera ofendido, o como si quisiera ocultar algo. Su tono era un poco brusco. ¿No debería haberte salvado? La miré. Las puntas de sus orejas estaban ligeramente rojas y sus ojos evitaban los míos. Algo en mi corazón parecía haber sido tocado suavemente. No era como antes, cuando decía fríamente que le pagara o simplemente lo negaba. Este tipo de preocupación torpe, con un poco de enojo, parecía más real. Me quedé en silencio. Tal vez nunca había entendido a esta mujer que había estado a mi lado durante 4 años. Por la tarde, Heu Hichuan vino. Llevaba una enorme cesta de frutas importadas y, tan pronto como entró, corrió a mi cama con los ojos rojos. Hermano, me llamó con una sinceridad que sonaba como si fuera mi hermano biológico. Lo siento, todo es mi culpa. Si no hubiera tenido tanto miedo y no hubiera arrastrado a la hermana Wan-ying para que se fuera primero, ella no te habría dejado allí solo. Mientras hablaba, se limpiaba las lágrimas, haciéndose pasar por una víctima y enfatizando que Song Wan-ying me había abandonado. No dije nada, pero Song Wan-ying, a mi lado, frunció el ceño primero. Hichuan, deja de hablar, su voz no era fuerte, pero era clara, con un tono de prohibición indiscutible. Heu Hichuan se quedó atónito, mirándola con incredulidad. Hermana Wan-ying, él se lastimó ayer y necesita descansar, Song Wan-ying lo interrumpió, su tono tranquilo pero con una frialdad. Heu Hichuan probablemente no esperaba esa actitud de Song Wan-ying. Sus ojos se pusieron aún más rojos y comenzó a quejarse de lo asustado que estaba durante el incendio y de que ahora tenía pesadillas y necesitaba el consuelo de Song Wan-ying. Habló sin parar e incluso intentó tomar la mano de Song Wan-ying. Song Wan-ying la evitó discretamente, y la impaciencia en su rostro se hizo cada vez más evidente. Hichuan, ¿puedes estar callado? H todavía está descansando. Esta fue la segunda vez que enfatizó mi nombre y la segunda vez que mostró claramente su descontento con el acoso de Heu Hichuan. Heu Hichuan se quedó sin palabras, su rostro se puso verde y luego blanco. Finalmente,
Me miró con enojo, como si todo fuera mi culpa. Luego se fue furioso. Solo quedamos nosotros dos en la habitación del hospital. Un rastro de incomodidad llenó el aire. Miré a Song Wan-ying, que estaba pelando una manzana. Sus dedos eran muy blancos y sus movimientos eran lentos. De repente hablé. ¿Siempre ha dependido de ti así? Su mano se detuvo. No levantó la cabeza. Su voz era muy suave. Crecimos juntos. Me acostumbré a algunas cosas. Me acostumbré. Esas dos palabras parecían esconder muchas cosas: fatiga, impotencia, e incluso un poco de aburrimiento. Por primera vez, comencé a reflexionar seriamente si la había tratado solo como una sustituta, una sombra sin sus propios pensamientos y vida, durante estos 4 años. Le di dinero, le di recursos y satisfice las necesidades de su familia, y pensé que lo tenía todo bajo control. Pensé que ella debería estar agradecida, o al menos comportarse. Parece que nunca me preocupé realmente por lo que ella estaba soportando como individuo. El acoso enfermizo de Heu Hichuan, su familia de vampiros, ¿no la habían abrumado hace mucho tiempo? Y yo no solo no vi su difícil situación, sino que también la etiqueté como traidora y que me odiaba porque no podía satisfacer completamente mis deseos. Un rastro de arrepentimiento imperceptible se deslizó silenciosamente en mi corazón como una enredadera. Miré su rostro silencioso. La fatiga y la vulnerabilidad que se mostraban en su rostro, tan similar al de Angwan, eran algo que nunca había visto en el rostro de Angwan. Tal vez estaba muy equivocado, absurdamente equivocado. Por primera vez, mi opinión sobre ella comenzó a cambiar de verdad. Me quedé en el hospital 2 días más. Como no había nada grave, me dieron de alta. Song Wan-ying vino a recogerme. El viaje de regreso fue tan silencioso como de costumbre. La forma en que nos comportamos estos días fue extraña. Ya no me ignoraba por completo como antes. A veces me preguntaba si mi herida me dolía o si tenía apetito para comer. Pero su rostro seguía siendo indiferente, y sus ojos siempre me evitaban. La miré, y esa inexplicable sensación en mi corazón volvió a surgir. Su mirada ansiosa en el incendio, su preocupación torpe en el hospital y su clara impaciencia con Heu Hichuan. Todo esto no coincidía con mi creencia anterior de que me odiaba y solo amaba a Heu Hichuan. Pero aún no podía olvidar las palabras que había escuchado en la puerta de la oficina. Huir de la boda, vengarse. Esas palabras eran demasiado duras. Tal vez su actuación era mejor, o tal vez estaba indecisa entre Heu Hichuan y yo. No lo entendía y me sentía irritado. La fecha original de la boda se acercaba. Aunque ya había decidido cancelarla y le había dicho a mi madre que me prepararía para ir a Irlanda, todavía había algo que tenía que hacer. Quería comprar un par de anillos para Angwan. El hecho de que no pudiéramos entrar juntos al registro civil y no pudiéramos usar anillos de boda se había convertido en un dolor eterno en mi corazón. Quería comprar el mejor par y quemárselos, como una compensación tardía y un ritual para despedirme de esta obsesión. No le dije a Song Wan-ying y conduje solo a una joyería de alta gama en el centro de la ciudad. Señor Jian, ha llegado. El gerente de la tienda me recibió en persona con una actitud respetuosa. Muéstreme el mejor par de anillos que tienen. Hablé directamente. El gerente pronto trajo varias cajas de terciopelo. Las abrió una por una. Los diamantes brillaban intensamente bajo las luces. No tenía ganas de apreciarlos. Mi mirada se posó en un par en particular. El diseño era muy simple. Un aro de platino, el anillo de hombre era liso y el de mujer tenía un diamante cuadrado perfectamente cortado en el centro, rodeado de pequeños diamantes. No era llamativo, pero era elegante, un estilo que le habría gustado a Angwan. Sentí una punzada de distracción en mi corazón. Si Song Wan-ying fuera sincera conmigo, y este anillo de mujer estuviera en su mano. Inmediatamente detuve ese pensamiento. Era para Angwan. Me llevo este par, señalé los anillos. El gerente estaba a punto de hacer la factura cuando la campanilla de la puerta sonó y una figura familiar entró. Era Song Wan-ying. Parecía un poco sorprendida de encontrarme aquí. Jian Che, ¿qué haces aquí?
Su mirada se posó rápidamente en los anillos del mostrador. Sus ojos se movieron un poco y una expresión compleja apareció en su rostro. Luego se acercó. «¿Son estos anillos para mí?». Su voz era muy suave, con un poco de prueba. No dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Qué los estaba comprando para quemárselos a otra mujer? Al ver que no respondía, no preguntó más. Le dijo directamente al gerente: «Yo pagaré». Sacó la tarjeta secundaria negra y dorada que le había dado. El gerente me miró. Al ver que no me oponía, tomó la tarjeta. Después de pagar, Song Wan-ying tomó el anillo de hombre, me miró y dijo suavemente: «Mano». La sensación en mi corazón era indescriptible, un poco de irritación y un poco de anticipación inexplicable. Extendí mi mano izquierda. La punta de sus dedos fríos tocaron mi piel y deslizaron lentamente el anillo de platino en mi dedo anular. El tamaño era perfecto. «Se ve bien», dijo, bajando la cabeza para mirar mi mano. No pude leer ninguna emoción en su tono. Miré el anillo en mi dedo, sintiéndome aún más confundido. ¿Qué significaba esto? ¿No había aceptado a Heu Hichon para huir de la boda? ¿Por qué compraba los anillos y me los ponía ella misma? ¿Estaba actuando para alguien? ¿O se había arrepentido? ¿O simplemente quería estar en buenos términos con los dos? Salimos de la joyería en silencio. El conductor ya nos estaba esperando en la puerta. Justo cuando estábamos a punto de subir al coche, el teléfono de Song Wan-ying sonó. Sacó el teléfono y miró la pantalla. Pude ver claramente que su rostro se puso feo al instante. Frunció el ceño con fuerza. Era una expresión que mezclaba el aburrimiento y la resignación. Se hizo a un lado y contestó el teléfono. Su voz era muy baja y su tono era urgente. Escuché vagamente que decía cosas como: «Deja de hacer un escándalo, no puedo ir ahora y cálmate». Cuando colgó el teléfono, regresó. Su rostro había vuelto a su expresión sin emoción, pero todavía había un rastro de ansiedad en sus ojos. «Hay una emergencia en la compañía. Tengo que ir. Deja que el conductor te lleve a casa primero». De nuevo, una emergencia en la compañía. Me burlé en mi corazón. Lo más probable es que Heu Hichon estuviera haciendo otra rabieta. Desde que lo habían confrontado en el hospital la última vez, Heu Hichon se había calmado por 2 días, pero ahora parecía que no podía más. Asentí sin expresión. «Está bien». La vi detener un taxi y irse apresuradamente. La pequeña ondulación en mi corazón que acababa de surgir se calmó de nuevo. Fue reemplazada por una sospecha aún más profunda. Le dije al conductor: «Espérame aquí». Luego detuve otro taxi yo mismo. «Siga al coche de delante, por favor». El taxi siguió al de Song Wan-ying a una distancia segura, atravesando la mayor parte de la ciudad, y finalmente se detuvo cerca de un parque junto al río. Le pedí al conductor que se detuviera un poco más lejos, pagué y la seguí en secreto. Efectivamente, en el viejo puente de piedra junto al río, vi a Heu Hichon. Parecía muy emocionado, con el rostro pálido. Estaba agarrando el brazo de Song Wan-ying y gritando algo. Me escondí detrás de un gran árbol en el extremo del puente, escuchando su conversación. ¿De verdad le compraste anillos? ¿De verdad te vas a casar con él? Dime. Me mentiste. La voz de Heu Hichon era aguda y llorosa. Song Wan-ying intentó con fuerza soltarse de su mano. Su rostro estaba lleno de fatiga e impaciencia. «Hichon, ¿puedes calmarte y escucharme?» «No. No te escucharé». Heu Hichon era como un niño fuera de control. La empujó con fuerza. «Me mentiste. No pensabas romper con él en absoluto. Te vas a casar con él. ¿Qué sentido tiene mi vida?» Diciendo eso, de repente se subió a la barandilla de piedra del puente, a punto de saltar al río. «Heu Hichon». Song Wan-ying gritó. Su rostro se puso blanco al instante. Él realmente saltó. Se escuchó un splash y el agua salpicó. Mi corazón se encogió. El chico iba en serio. Song Wan-ying no dudó en absoluto.
También se subió a la barandilla y saltó al río helado. La vi luchar en el agua, buscando la figura de Heu Hichuan. Luego luchó por arrastrarlo a la orilla. Caminé rápidamente hasta la orilla del río, mirándola arrastrar a Heu Hichuan a la orilla con todas sus fuerzas. Heu Hichuan había tragado varios tragos de agua, se tiró al suelo, tosiendo sin parar. Luego agarró las piernas de Song Wanning y lloró desconsoladamente. Hermana Wanning, sabía que te importaba. Sabía que no me dejarías. Song Wanning estaba empapada, temblando de frío. Miró a Heu Hichuan. Su mirada era compleja. Había preocupación, enojo, pero sobre todo, una fatiga sin fondo. Heu Hichuan lloró lo suficiente, levantó la cabeza, mirándola con los ojos llorosos y le hizo una petición. Hermana Wanning, jura ahora mismo. Jura que nunca te casarás con Jian Che. Bésame para demostrar que solo me tienes a mí en tu corazón. Mientras hablaba, intentó agarrar la cara de Song Wanning. Esta vez, Song Wanning lo empujó con fuerza. Su fuerza era grande. Heu Hichuan se tambaleó hacia atrás unos pasos. Heu Hichuan, ¿ya has terminado con tu berrinche? Su voz temblaba ligeramente por la rabia y el frío, pero cada palabra era inusualmente clara. Te salvé porque crecimos juntos. No porque te ame. Deja de usar el suicidio para amenazarme. Me he cansado. No seguiré jugando a tu juego de locos. Heu Hichuan pareció asustarse por su repentino arrebato. La miró aturdido. Sacó un par de anillos de plata de aspecto barato de su bolsillo, intentando dárselos. Hermana Wanning, los compré con mis ahorros. Song Wanning ni siquiera los miró, apartando los anillos. No los quiero. Heu Hichuan, sé sensato. Después de decir eso, dejó de prestarle atención a Heu Hichuan, que estaba sentado en el suelo llorando, y se dio la vuelta para irse. Su ropa mojada se pegaba a su cuerpo, delineando una silueta delgada. Su espalda era resuelta pero patética. Me quedé detrás del árbol, con el corazón latiendo salvajemente. La rechazó. Realmente rechazó a Heu Hichuan y dijo que estaba cansada de él. ¿El acuerdo de huir de la boda que escuché con mis propios oídos en la oficina, fue falso? ¿O la obligaron en ese momento y ahora se ha arrepentido? Una gran conmoción y duda golpearon mi cerebro, haciendo que todas mis suposiciones anteriores comenzaran a tambalearse. Si no quería huir de la boda con Heu Hichuan de verdad, ¿qué significaba su frialdad y distanciamiento conmigo estos días? ¿Y qué significaba comprar esos anillos de boda caros? Estaba completamente confundido. Mirando la espalda de Song Wanning mientras se iba en un taxi, no la seguí. Sentí que necesitaba tomar una copa y aclarar mi mente confusa. Entré en un bar cercano que parecía bastante tranquilo, pedí un whisky y me senté en la barra. El alcohol era fuerte, quemando mi garganta, pero no podía disipar la confusión en mi corazón. Justo cuando estaba bebiendo solo, escuché las voces de algunas mujeres en una cabina cercana. Una de las voces me resultaba muy familiar. Inconscientemente, me di la vuelta para mirar. Efectivamente, era Song Wanning. Estaba sentada con dos mujeres que no conocía, probablemente sus amigas. Se veía muy mal. Su cabello estaba medio mojado y medio seco, su rostro pálido, sus ojos rojos, y estaba bebiendo sin parar. Sus amigas la estaban consolando. Wanning, no bebas más. Ese psicópata de Heu Hichuan no merece esto. Sí, he visto que tu jefe Jian es bastante bueno contigo. ¿Por qué no te quedas con él y te olvidas de Heu Hichuan? ¿Quedarme con él? Song Wanning se burló de repente, su voz ronca con un fuerte desprecio por sí misma. ¿Qué saben ustedes? Jian Che se detuvo un momento, bebió otro trago, él es bueno conmigo porque es bueno con Song Wan. Soy solo una sustituta. Mi mano, que sostenía el vaso de whisky, se tensó de repente, casi aplastando el vaso. Ella sabía que era una sustituta. ¿Cuándo se enteró? ¿Una sustituta? ¿Qué sustituta? Sus amigas también se sorprendieron. Ja, Song Wanning volvió a reír, pero las lágrimas rodaron por sus mejillas.
Tiene un amor de toda la vida en su corazón. Murió hace 7 años. Se llamaba Songwan. Me parezco a ella, por eso me mantuvo durante 4 años. Su mirada nunca me vio a mí. Su necesidad de control, todas sus exigencias, todo era para que yo me pareciera a Songwan. Soy una réplica patética. Y su madre, esa madre arrogante, nunca me miró a los ojos. Porque en sus ojos, una mujer de origen humilde como yo no era digna ni de atarle los zapatos a Songwan. Y Heo Hichuan me acosa como un loco, amenazándome con suicidarse. Mi madre y mi hermano también lo ayudan. Estoy atrapada en el medio y a punto de enloquecer. Quiero terminar con todo esto. Estoy tan cansada. Se acostó sobre la mesa, sus hombros temblando ligeramente, pareciendo llorar en silencio. Me senté en la barra, escuchando sus quejas entrecortadas y borrachas. Mi corazón se sintió como si se hubiera derramado una botella de vinagre, agrio y astringente, con un dolor punzante e inexpresable. ¿Era verdad lo que decía? ¿Sabía que era una sustituta desde el principio y había estado soportando todo esto? Siempre pensé que era fría, codiciosa y sin corazón, pero ahora, parece que ha estado viviendo bajo una enorme presión y dolor. El acoso de Heo Hichuan, la coerción de su familia, y yo, la traté como una sustituta, exigiéndole que se comportara según los estándares de Angwan, pero nunca me importaron sus verdaderos sentimientos. La escuché quejarse de mí, de mi necesidad de control, del dolor de ser una sustituta, pero lo que más se escuchaba era la fatiga y la desesperación hacia Heo Hichuan y su familia. Las palabras que escuché en la puerta de la oficina ahora tenían una interpretación completamente diferente. No quería vengarse de mí de verdad, sino que era un compromiso reacio para apaciguar a Heo Hichuan bajo una inmensa presión. En el incendio, tal vez se apresuró a salvar a Heo Hichuan porque él se mostró más vulnerable y eso despertó su sentido de responsabilidad. Ella me donó sangre, su preocupación torpe. Todo esto apuntaba a una posibilidad que nunca había considerado, tal vez no solo me odiaba. Este pensamiento me sobresaltó. Miré a la mujer en la cabina, que se veía tan vulnerable. Por primera vez, sentí una emoción además de la culpa hacia ella. ¿Era compasión? No lo sabía. Solo sabía que mi corazón estaba más confundido que antes. Dejé el vaso y me levanté del bar. Necesitaba tiempo para pensar bien qué éramos y qué debía hacer. ¿Seguía siendo firme mi decisión de ir a Irlanda? Después de salir del bar, no fui directamente a casa. Mi mente estaba llena de imágenes de Song Wan-ying rechazando furiosamente a Heo Hichuan junto al río, y su voz cansada e impotente quejándose con sus amigas. Dijo que estaba a punto de enloquecer, que estaba cansada de Heo Hichuan, que yo también había estado actuando de forma extraña y fría. Nada de eso coincidía con lo que escuché en la puerta de la oficina sobre huir de la boda y vengarse. ¿Cuál era la verdad? Conduje sin rumbo por las calles, y finalmente me detuve en la entrada del cementerio. Ya era de noche, y el cementerio estaba en silencio. Saqué la llave y abrí la pequeña puerta que solo yo podía abrir. Caminé hasta la tumba de Angwan y encendí un cigarrillo. Entre las espirales de humo, miré el rostro amable y sonriente de Angwan en la foto. Angwan, creo que cada vez entiendo menos a Song Wan-ying, dije en voz baja. El viento de la noche se llevó mis palabras. Lo rechazó, de forma muy rotunda y enojada. Pero también es cierto que en la oficina, le prometió a su madre y a su hermano que huiría de la boda y se vengaría de mí. Dice que Heo Hichuan y su familia la están volviendo loca, y que está muy cansada. No parece que esté mintiendo. Pero si la obligaron, ¿por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué me lo ocultó? ¿Y por qué hizo algo tan extraño como comprarme un anillo en la joyería y ponérmelo? ¿Debo creer lo que escuché o lo que vi? Mañana me iré, apagué el cigarrillo. Esto es demasiado caótico. Angwan, te he estado cuidando todos estos años, y ahora es mi turno de vivir mi propia vida. Incluso si Song Wan-ying tenía dificultades, ya no tiene nada que ver conmigo. Nuestra relación fue un error desde el principio. Mi decisión de irme parecía más firme, pero la duda y la irritación en mi corazón no se podían reprimir.
Al día siguiente, la fecha original de la boda, me desperté antes del amanecer. La casa estaba inusualmente silenciosa. Song Wan-in no había regresado anoche. Probablemente se quedó en la casa de su familia como lo dictan las costumbres, lo que le facilitaría llevar a cabo su plan de huir de la boda. Los maquilladores y el equipo de fotógrafos llegaron puntualmente a las 3 de la mañana. Los despedí sin expresión. No hay necesidad de maquillaje. La boda está cancelada. Vayan a hablar con el organizador del evento para que les paguen. Después de despedirlos, me senté solo en la sala vacía, mirando el reloj de pared que se había detenido hace mucho tiempo. Me sentía vacío. Saqué mi cámara de video, la puse sobre la mesa de café y presioné el botón de grabar. Había preparado palabras para acusarla de traición y burlarme de su hipocresía, pero no podía decirlas. Mi mente se llenaba una y otra vez con el recuerdo de su rechazo furioso junto al río y sus quejas cansadas en el bar. Finalmente, respiré hondo y hablé con una voz pesada. Song Wan-in, estimados invitados, lo siento. He escuchado algunas cosas, he visto algunas cosas. Estoy muy confundido en este momento. No sé qué es real. Tal vez ambos necesitamos tiempo para calmarnos. Esta boda termina aquí. Lo siento, me voy. Apagué la cámara, pero en lugar de sentir alivio, me sentí aún más irritado. A las 7 en punto, el convoy de boda se detuvo puntualmente frente a la villa. El conductor llamó a la puerta. Le di una bolsa que contenía la cámara de video y los caros anillos de diamantes. Cuando llegues a la boda, dáselo al maestro de ceremonias. Dile que reemplace el video de la preboda con esto. El conductor tomó la bolsa y asintió, sin preguntar más. Miré el gran convoy irse, me di la vuelta, volví a la casa y saqué la maleta que ya había preparado. Le di una última mirada al lugar donde había vivido durante 4 años. Bloqueé todos los contactos de Song Wan-in, llamé a un taxi y me dirigí directamente al aeropuerto. El vuelo a Irlanda salía a las 9 de la mañana. Hice el check-in sin problemas, pasé por seguridad y miré la palabra Dublín en la pantalla de embarque. Pero en lugar de sentir el alivio que había anticipado, me sentí como si tuviera una piedra pesada en el pecho. Olvídalo, solo vete. Aléjate de este lugar lleno de mentiras y caos, y todo estará bien. Me paré en la fila para abordar, moviéndome lentamente con la multitud. El embarque era inminente. Justo en ese momento, un grito desgarrador sonó detrás de mí. El sonido era tan agudo que casi me perfora los tímpanos. Jian Che. Era la voz de Song Wan-in. Me tensé. Instintivamente, me di la vuelta. La vi corriendo hacia mí como una loca, apartando a la gente. Todavía llevaba la ropa de ayer, un poco desordenada, su cabello suelto, su rostro lleno de lágrimas, sus ojos increíblemente rojos, y una expresión de pánico y desesperación que nunca había visto. ¿Cómo me encontró aquí? ¿No debería estar a punto de comenzar la boda? Corrió sin importarle a la parte delantera de la fila, se aferró a mi brazo a través de la barandilla de seguridad. Jian Che, por favor, escúchame. Por favor, escúchame. Lloraba sin poder respirar, su voz rota, sus manos agarrando las mías tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, todo su cuerpo temblaba. No puedes irte. Por favor, escúchame antes de irte. Por favor. Me quedé completamente atónito. Al verla así, mi mente se quedó en blanco. La rabia, la traición, el aburrimiento, todo se había ido. Solo quedaba una inmensa conmoción y una confusión indescriptible. Ella estaba llorando. Lloraba por mí e incluso me había seguido al aeropuerto. ¿No quería que me largara? El personal de seguridad del aeropuerto ya había notado la conmoción y se acercó rápidamente, pero a Song Wan-in no le importó. Simplemente me agarraba con fuerza, gritando una y otra vez, por favor, escúchame. Al ver su rostro cubierto de lágrimas, lleno de pánico y desesperación, mi corazón se sintió como si algo lo hubiera golpeado fuertemente. Incluso olvidé mi determinación de irme. Inconscientemente, la agarré de la muñeca y la arrastré fuera del área de seguridad, lejos de las miradas de curiosos.
Encontré un rincón relativamente tranquilo, cerca de una puerta de embarque que aún no había comenzado a abordar. Había menos gente. Solté su mano. Ella se tambaleó un poco por mi movimiento. La ira fría que acababa de desaparecer en mi corazón volvió a cubrir mi vacilación. Explicar, mi voz era tan fría que me resultaba desconocida. ¿Qué vas a explicar? Me acerqué un paso, mirándola a los ojos, y le pregunté todas las penas y frustraciones que se habían acumulado en este tiempo. Explícame cómo le prometiste a Heu Hichuan en la oficina, frente a tu madre y tu hermano, que huirías de la boda y te vengarías de mí. Explícame por qué en el incendio, cuando estaba siendo pisoteado en el suelo y te grité que me salvaras, dudaste por un momento y luego te fuiste con él sin mirar atrás. Song Wan-ying, ¿cómo vas a explicar todo eso? Cada una de mis preguntas era como un cuchillo, no solo apuñalándola a ella, sino también a mi propio corazón. Su rostro se puso blanco y todo su cuerpo temblaba. Las lágrimas caían de sus ojos como perlas. No, no es así, lloraba tan fuerte que apenas podía hablar una oración completa. Se veía tan vulnerable que parecía que se rompería en cualquier momento. En la oficina, me obligaron. Explicó, sollozando y de forma intermitente. Dijo que Heu Hichuan la había acosado desde que era niña, amenazándola de varias maneras, y que últimamente se había vuelto aún peor, amenazando con suicidarse en cualquier momento. Dijo que no quería vivir, y mi mamá también me presionó, diciendo que si no lo ayudaba, ella tampoco quería vivir. ¿Qué podía hacer? No tenía otra opción. Admito que lo prometí en ese momento, pero me obligaron y me arrepentí de inmediato. Realmente me arrepentí. ¿Y el incendio? Hichuan tiene claustrofobia. Estaba temblando de miedo. Me preocupaba que le pasara algo, por eso lo saqué primero. Pero antes de irme, te grité que me esperaras. Te dije que tuvieras cuidado. Me di la vuelta y fui a buscarte de inmediato. Lloraba y hablaba, sus emociones eran intensas y su discurso incoherente. Incluso sacó su teléfono, intentando mostrarme algunos chats o certificados de Heu Hichuan fingiendo estar enfermo. ¿Y la ves en el río? ¿Lo viste, verdad? Lo rechacé. Le grité. Le dije que dejara de hacer un escándalo. No le prometí nada. Y no acepté sus anillos. Admito que antes me comporté muy mal. Fui muy débil. Me preocupé demasiado. Pero mis sentimientos por ti son reales. Me di cuenta de que realmente te amo, por eso corrí a la boda sin dudarlo, por eso te seguí al aeropuerto para encontrarte. Por favor, créeme. Por favor, créeme. La vi colapsar, escuchando sus explicaciones llorosas, y mi corazón se agitó violentamente. La escena en el río, la vi. Ella realmente rechazó a Heu Hichuan. En el bar, sus quejas con sus amigas estaban llenas de impotencia y fatiga. En la oficina, cuando aceptó, realmente parecía haber renuencia y lucha. Estuve allí. Su gesto con la boca sin sonido, su preocupación torpe pero real en el hospital. Todas estas piezas del rompecabezas apuntaban a una posibilidad en la que nunca había creído. Tal vez ella realmente no quería traicionarme. Mi corazón latía con fuerza. La rabia y la sospecha se desvanecían lentamente. En su lugar, había una emoción aún más compleja. Pero si realmente me amaba, ¿por qué siempre fue tan fría conmigo durante estos 4 años? ¿Por qué nunca me dijo una palabra amable? ¿Por qué siempre lo elegía a él sin dudarlo entre él y Heu Hichuan? Miré su rostro cubierto de lágrimas, ese rostro tan parecido al de Angwan, y de repente sentí una abrumadora sensación de absurdo y auto-odio. ¿Me amas?, pregunté suavemente, mi voz un poco flotante. Ella sintió con fuerza, sus ojos llenos de súplica. Sí, te amo, Sé que hice muchas cosas mal en el pasado y te hice malinterpretar, pero ahora lo entiendo. La persona a la que amo eres tú. Entonces, antes, me detuve. Una pregunta que había estado dando vueltas en mi mente durante mucho tiempo salió. ¿Por qué aceptaste estar conmigo? Se quedó atónita. El color de su rostro se desvaneció aún más.
Sus labios temblaban ligeramente, parecía que quería decir algo, pero no podía. Al verla así, la suposición más cruel en mi corazón finalmente no pude evitar decirla. Mi voz era muy baja, con una fatiga y un dolor que yo mismo no noté. Song Wan-ing, ¿nunca lo pensaste? ¿Por qué te busqué? ¿Por qué fui tan bueno contigo? Te pareces mucho a alguien. Vi cómo su cuerpo se tensaba de repente. Me miró con incredulidad. Sus pupilas se encogieron de repente. Se llamaba Song-wan, aparté la cara, sin atreverme a mirarla a los ojos. Mi voz era ronca. Era la prometida con la que no pude casarme. Al principio, solo quería encontrar una sombra. El aire pareció congelarse. Podía sentir su mirada sobre mí, cambiando de la conmoción al dolor, y luego a una inmensa humillación. Después de mucho tiempo, escuché su voz temblorosa. Sustituta. Esas dos palabras eran ligeras como una pluma, pero cayeron sobre mi corazón como una roca de 1000 kilos. Entonces, se sorbió la nariz. Su voz era muy ronca, con una desesperación rota. ¿Estos 4 años no significaron nada? Cada noche me mirabas mientras me dormía, me cuidabas cuando estaba enferma, me comprabas tantas cosas, me ayudabas a convertirme en la jefa de una compañía. ¿Todo era falso? ¿Todo era por este rostro? Levantó la mano bruscamente, señalando su rostro. Las lágrimas volvieron a brotar. Esta vez con rabia y falta de voluntad. Jian Che, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¿Qué soy para ti? Un objeto, una réplica sin emociones. ¿Sentiste, al menos un poco, por la persona que soy, Song Wan-ing? Su pregunta era como un hierro candente, quemando mi corazón. Abrí la boca, pero no pude decir nada. Sí, ¿qué derecho tenía yo a negarlo? La motivación inicial fue tan vergonzosa. Viendo su colapso doloroso, por primera vez me di cuenta con tanta claridad de lo cruel que había sido con ella durante estos 4 años. La culpa casi me ahoga. Yo, hablé con dificultad. No sabía si estaba diciendo la verdad. Durante estos 4 años, ella había estado a mi lado. Estuvimos juntos día y noche. ¿Eran mis sentimientos por ella solo la simple proyección de una sustituta? ¿O se había mezclado algo más sin que me diera cuenta? No podía distinguirlo y no me atrevía a investigar. No lo sabes, Song Wan-ing parecía haber escuchado la broma más grande del mundo. Dio un paso atrás de repente, mirándome con decepción y un silencio que me asustó. El anuncio final para el embarque sonó en el aeropuerto. Sabía que tenía que irme. Necesitaba irme. Necesitaba tiempo para ordenar todo esto, para ordenar mi obsesión por Angwan, mis sentimientos por Song Wan-ing, y mi corazón confuso. La miré a su rostro pálido y desesperado, y finalmente endurecí mi corazón. Todavía tengo que irme, mi voz era muy suave, con un temblor imperceptible. Dame un poco de tiempo. Después de decir eso, dejé de mirarla, me obligué a darme la vuelta y caminé hacia la puerta de embarque que estaba a punto de cerrarse. Pareció que escuché un sollozo reprimido detrás de mí. Mis pasos se detuvieron por un momento, pero finalmente no me di la vuelta. Subí al avión y me senté en el asiento de la ventana. El avión rodó lentamente, aceleró y luego despegó. Miré la ciudad que se hacía cada vez más pequeña por la ventana, sintiéndome perdido. ¿Podría Irlanda realmente darme las respuestas? ¿Había un futuro entre Song Wan-ing y yo? No lo sabía. El avión aterrizó en el aeropuerto de Dublín. Era la madrugada. El viento frío y húmedo de Irlanda disipó el calor sofocante de la ciudad de Hin, pero no la confusión en mi corazón. Mi madre y su asistente, Lin Hyaksin, vinieron a recogerme. Mi madre me saludó desde lejos. Lin Hyaksin, vestida con un traje de negocios elegante, se acercó y tomó mi maleta de forma natural. Señor Hyun, el viaje fue duro. Su voz era tranquila y su mirada también era tranquila, a diferencia de Song Wan-ing, que siempre tenía una emoción compleja que no podía descifrar. Asentí. Gracias, asistente Lin. En el camino de regreso a la villa en los suburbios, mi madre vio que estaba en un estado muy malo.
Simplemente me dio una palmadita en la mano y no preguntó nada. Sabía que estaba esperando que yo hablara primero. Esa noche, no pude dormir. Mi mente estaba llena de la cara sonriente de Angwan y luego los sollozos de Song Wan-ing en el aeropuerto. Y su pregunta furiosa, ¿cómo puede ser tan cruel conmigo? Al día siguiente, busqué a mi madre. Le conté la historia a grandes rasgos. Mi madre se quedó en silencio por un largo rato. Su mirada hacia mí, por primera vez, mostraba una clara decepción. Suspiró, su voz cansada. Angwan se fue hace 7 años. Sé que no puedes superarlo, pero no debiste usar a otra chica como su sombra. Song Wan-ing. Ella es Song Wan-ing, no Angwan. Lo que hiciste fue muy injusto y cruel para ella. Me dices que en el aeropuerto, escuchaste su explicación y comenzaste a creer que la estaban coaccionando. Pero ¿pensaste alguna vez que durante estos 4 años, ella ha vivido bajo la coerción de Heo Hee-chuan y su familia, y también tuvo que actuar como alguien que no amaba? ¿Cuánto dolor ha sufrido? Solo viste su frialdad y su favoritismo hacia Heo Hee-chuan, pero nunca pensaste por qué era así. Las palabras de mi madre me dolieron como agujas. Sí, parece que nunca me puse en su lugar. Solo pensé que me debía algo porque le di dinero y salvé a su madre, y asumí que debería ser dócil y obediente conmigo, o al menos no traicionarme. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?, me preguntó mi madre. Me quedé en silencio. No sabía. Ella dijo que me amaba, pero yo, no podía distinguirlo, y no podía perdonarla y aceptarla de inmediato. Entonces, cálmate primero, mi madre me dio una palmadita en el hombro. También necesitas familiarizarte con el negocio de la compañía aquí en Irlanda lo antes posible. La asistente Lynn es muy capaz. Con ella ayudándote, estoy tranquila. En los días siguientes, me sumergí en el trabajo. El negocio de la sucursal en Irlanda era realmente más complejo de lo que había imaginado, pero estar ocupado me permitía no pensar en esas cosas confusas por un tiempo. Lynn Jackson era una asistente extremadamente buena. Era organizada, muy eficiente y sabía mantener la distancia. Nunca me preguntaba sobre mi vida personal y no intentaba unirnos como lo hacía mi madre. Solo hacía su trabajo diligentemente. A veces, trabajábamos hasta tarde. Me preparaba una taza de café o me recordaba que descansara. Su calma y profesionalismo a veces me hacían pensar. Si en ese momento hubiera conocido a una mujer racional e independiente como Lynn Jackson, en lugar de Song Wan-ing, ¿habría sido todo diferente? Pero ese pensamiento fue rápidamente reprimido. No hay sí. Pensé que después de dejar a Song Wan-ing sola en el aeropuerto, ella lloraría y armaría un escándalo como lo había hecho muchas veces antes, o se rendiría por completo y volvería a complacer a Heo Hee-chuan. Pero no esperaba que unos días después, recibiera una llamada de mi amigo Chen Mo de China. Su tono era muy complejo, incluso con una pizca de incredulidad y admiración. ¿Adivina qué hizo Song Wan-ing después de que te fuiste? Mi corazón se hundió. Pensé que había vuelto a buscar a Heo Hee-chuan o que algo malo había pasado. Pero las siguientes palabras de Chen Mo me dejaron completamente atónito. La jodida se fue directo a la policía. La voz de Chen Mo se elevó. Reunió un montón de pruebas, los chats y grabaciones de Heo Hee-chuan amenazándola, los certificados de hospital de Heo Hee-chuan fingiendo suicidarse varias veces. E incluso encontró a varios compañeros de clase que habían sido acosados de manera similar por Heo Hee-chuan para que testificaran. Llevó todas estas cosas a la estación de policía y acusó a Heo Hee-chuan de acoso y amenaza a largo plazo, y también de difamación. Incluso filtró algunas de las pruebas de forma anónima a los medios de comunicación. Sostuve mi teléfono, incapaz de hablar durante mucho tiempo. ¿Denunciar a la policía, reunir pruebas, filtrar a los medios? ¿Era esto realmente algo que Song Wan-ing haría? La mujer que en mi mente era solo fría y tolerante, que solo soportaba la presión en silencio. La familia Heo intentó encubrir el asunto, ya que causaría una mala reputación para su familia, pero Song Wan-ing fue muy firme. No le dio cara a nadie. Ahora que la evidencia es irrefutable, Heo Hee-chuan está completamente acabado.
Escuché que cuando la policía lo investigó, también descubrieron que había malversado los fondos de la compañía de su padre y que la cantidad era considerable. Ahora la familia Heu está en un lío, y se espera que Heu Hichuan vaya a la cárcel por unos años o que lo envíen directamente a una terapia obligatoria. ¿Y su familia?, continuó Chen Mo. Parece que se mudó de la villa que tenías, alquiló un pequeño apartamento y confrontó a su madre y a su hermano. Dijo que Heu Hichuan se lo buscó y que si alguien volvía a presionarla con el asunto de Heu Hichuan o la vida de su madre, ella cortaría lazos con ellos para siempre. Escuché que su madre se enojó tanto que se enfermó en ese momento, pero Song Wan-ying se mantuvo firme. Dijo que cubriría los gastos médicos, pero nada más. Ahora su madre y su hermano probablemente también se han dado cuenta de que no es fácil de manipular y han dejado de molestarla. Después de colgar el teléfono de Chen Mo, me senté en la oficina frente a las ventanas del piso al techo, mirando el cielo sombrío de Dublín, mi corazón se agitaba. Song Wan-ying lo había logrado. Después de que me fui, ella usó un método tan resuelto para romper las dos cadenas que siempre la habían atado, Heu Hichuan y su caótica familia. Siempre pensé que yo controlaba su vida, que yo le había dado todo. Ahora me di cuenta de que tal vez, aparte de los bienes materiales, lo que más le di fue ataduras y cadenas. Y cuando esta cadena más grande se fue, ella explotó con una fuerza y un coraje asombrosos. La culpa me inundó como una marea. Justo cuando mi mente estaba agitada, mi correo electrónico encriptado recibió un nuevo mensaje. El remitente era una dirección de correo electrónico desconocida. Cuando vi el título del archivo adjunto, mi corazón dio un vuelco. Era de Song Wan-ying. Abrí el correo. El contenido era corto. Los archivos adjuntos eran copias escaneadas de varios documentos, y una notificación de que Heu Hichuan había sido enviado a un hospital psiquiátrico para recibir terapia obligatoria. El cuerpo del correo solo tenía unas pocas líneas de texto, su tono tranquilo, como si estuviera informando sobre un trabajo. Jian Che, te envío esto no para buscar tu compasión o para que me perdones. Solo quiero decirte que lo que te dije en el aeropuerto era todo verdad. Me encargaré de los asuntos con Heu Hichuan y mi familia, y no volverán a ser un problema entre nosotros. Por supuesto, sé que nuestro mayor problema eres tú y el asunto de la sustitución. Lamento mucho haberte molestado durante tanto tiempo y gracias por hacerme ver la luz. Lo que te dije en el aeropuerto, que te amo, también es verdad, pero no tiene mucho sentido decirlo ahora. Tienes razón, necesitamos tiempo para calmarnos. Respetaré tu decisión. Cuídate, Song Wan-ying. No había ninguna súplica, ninguna retención, ni siquiera una sola pregunta. Simplemente me dijo con calma que había resuelto todos los problemas y me había dado la elección por completo. Miré el correo, mi dedo se detuvo sobre el teclado, y durante mucho tiempo no supe qué responder. Había cambiado. Se había vuelto más fuerte, más clara y me dolía más el corazón de lo que había imaginado. Pensé en su rostro desesperado en el aeropuerto, en cómo me preguntó, ¿sentiste, al menos un poco, por la persona que soy, Song Wan-ying? Mi corazón se sintió como si lo hubieran apretado con fuerza. ¿Sentí algo por la persona que era, Song Wan-ying? Ahora creo que tengo la respuesta. Sí. Sin saberlo, mis sentimientos por ella habían dejado de ser una simple proyección de una sombra, solo que nunca quise o no me atrevía a admitirlo. Cerré el correo, me levanté y caminé hacia la ventana. Llovía suavemente afuera, las finas gotas golpeaban la ventana. El invierno en Irlanda siempre era tan frío y sombrío. Saqué mi teléfono, encontré la dirección de correo electrónico desconocida, dudé por un largo tiempo y finalmente respondí con 2 palabras. Recibido. Sabía que era muy superficial e insuficiente, pero realmente no sabía qué más decir. Dame un poco de tiempo. Le dije esa frase en el aeropuerto. Ahora necesitaba darme tiempo a mí mismo y a ella para ordenar el pasado y enfrentar el presente. Para pensar si todavía teníamos un futuro. Después de recibir el correo electrónico de Song Wan-ying con la evidencia, mi estado de ánimo no pudo calmarse por mucho tiempo. Esas pocas líneas de texto habían provocado una tormenta en mi corazón.
Le respondí con recibido y luego tiré el teléfono a un lado, me encerré en la oficina, mirando el sombrío cielo de Irlanda por la ventana, fumando un cigarrillo tras otro. Ella realmente lo había logrado. Sin llorar ni molestarse, resolvió el desastre de Hugh Hichuan y su familia con una calma y fuerza que nunca había imaginado. La Song Wan-in que Chen Mo describió, que fue a la policía, reunió pruebas y se enfrentó a su familia, era como una persona completamente diferente a la mujer que recordaba, siempre fría, tolerante y a veces débil. Después de la gran conmoción, una culpa aún más abrumadora me inundó. Siempre pensé que yo controlaba su vida, que mi ayuda era una condescendencia de alto nivel. Ahora me di cuenta de la lucha en la que había estado atrapada, y no solo nunca lo vi, sino que también agregué otra pesada carga sobre ella debido a mi propia terquedad y malentendidos. Las palabras sustitutas salieron de mi boca tan fácilmente, pero para ella, fueron una cruel tortura. En el aeropuerto, vi su rostro retorcido por la rabia y la humillación, y escuché su pregunta llena de dolor: ¿sentiste, al menos un poco, por la persona que soy, Song Wan-in? En ese momento, mi corazón realmente se sintió dolorido. Durante estos días, trabajé desesperadamente, tratando de adormecerme con el trabajo, pero fue en vano. El rostro de Song Wan-in, sus palabras y su tono tranquilo, casi frío, en el correo, siempre estaban en mi mente. Mi madre notó que algo andaba mal conmigo y habló conmigo varias veces. Sé honesto conmigo. ¿Qué sientes realmente por esa señorita Son? Me quedé en silencio durante mucho tiempo antes de hablar con dificultad. No lo sé, mamá. No puedo distinguirlo. Al principio, realmente me acerqué a ella porque se parecía a Angwan. Y ahora, mi madre insistió. Han pasado 7 años. Angwan se fue hace 7 años. Pregúntate en tu corazón si tus sentimientos por la señorita son solo porque se parece a Angwan. Miré la mirada preocupada de mi madre y cerré los ojos. Angwan. Ella era la luz de mi vida, mi dolor más profundo. Pero durante estos 7 años, viví en mi obsesión por ella. No solo me torturé, sino que también lastimé a otros. Song Wan-in. Ella estuvo a mi lado durante estos 4 años. Su frialdad, su tolerancia, su vulnerabilidad ocasional, su preocupación torpe e incluso su resistencia feroz. Estas escenas se volvieron cada vez más claras en mi mente. No era una sombra de Angwan. Era Song Wan-in, una mujer real, independiente y que yo había herido profundamente. Sentía culpa, admiración, compasión. ¿Y había amor? No estaba seguro, pero no podía negar la preocupación que había crecido en mí sin que me diera cuenta. Lin Hyaksin seguía siendo la asistente perfecta. Era inteligente, racional y profesional, y nunca cruzaba la línea. A veces, al verla manejar el trabajo con calma, pensaba que si no hubiera tenido esas obsesiones, tal vez sería más fácil llevarme bien con una mujer como ella. Pero la facilidad no significaba enamorarse. Ella era genial, pero no era Song Wan-in. Ese fin de semana, conduje solo a los acantilados de Moher, la costa más magnífica de Irlanda. El viento helado soplaba. Debajo de mis pies estaba el abismo, y a lo lejos estaba el vasto océano. Pensé que era hora de romper con el pasado. No llevé una foto de Angwan ni nada relacionado con ella. Solo me paré al borde del acantilado, frente al mar embravecido, y le dije a Angwan en silencio en mi corazón. Angwan, lo siento por hacerte esperar tanto, y gracias por haberme acompañado durante tanto tiempo. Pero no puedo seguir así. Sé que quieres que sea feliz. Trabajaré duro para seguir adelante. Tal vez no vuelva a visitarte tan a menudo, pero siempre estarás en mi corazón. Adiós, Angwan. Después de decir eso, sentí que una cadena que había pesado en mi corazón durante 7 años se había soltado. Sentí alivio, pero también una inmensa sensación de vacío y un arrepentimiento aún más profundo. Fui injusto con Angwan y aún más con Song Wan-in. Debía ser responsable de mis acciones pasadas. Cuando regresé a la villa, llamé a mi madre. Mamá, lo he pensado bien. Justo cuando estaba aclarando mis pensamientos, Lin Hyaksin llamó a la puerta.
Su expresión era un poco sutil. Señor Jian, la señorita Son está abajo y dice que tiene una cita con usted. Song Wanning. ¿Por qué había venido a Irlanda? ¿Cómo me encontró aquí? ¿No dijo que me daría tiempo para calmarme? Mi corazón se apretó. Varios pensamientos pasaron por mi mente. ¿Vino a molestarme de nuevo? Oh. Dile que me espere en la cafetería de abajo, traté de hacer que mi voz sonara tranquila. Me cambié de ropa, bajé las escaleras y caminé hacia la cafetería de la villa. De lejos, la vi sentada junto a la ventana. Varios meses sin verla, había perdido algo de peso, pero se veía mucho mejor. Ya no tenía la apariencia avergonzada y desesperada del aeropuerto, ni la frialdad y el entumecimiento del pasado. Llevaba una simple gabardina beige, su cabello atado casualmente. Miraba en silencio por la ventana. Su perfil se veía suave y con una calma inefable bajo la luz del sol de la tarde. Me acerqué y me senté frente a ella. Se dio la vuelta, me vio. Sus ojos parpadearon, y luego asintió suavemente, como saludo. ¿Qué haces aquí? Fui yo quien habló primero, tratando de mantener mi tono natural. Vine a Irlanda por un viaje de negocios. Y de paso, se detuvo por un momento, pareciendo elegir sus palabras. Quería hablar contigo. Viaje de negocios, levanté una ceja. Parecía saber lo que estaba pensando. Sacó su teléfono y me mostró algunos documentos y correos electrónicos. Mi compañía tiene una colaboración con un estudio de diseño de aquí. Vine para firmar el contrato y estudiar el mercado. Me entregó su teléfono. Los documentos eran realmente de negocios. Parecía que no había venido a molestarme. Sentí alivio en mi corazón, pero al mismo tiempo, una inexplicable sensación de pérdida. ¿Ya arreglaste todo en China? Le devolví el teléfono. Sí, asintió, su tono muy tranquilo. Heu Hichuan está recibiendo terapia obligatoria. No saldrá en mucho tiempo. Hablé con mi madre y mi hermano. No volverán a interferir en mi vida. Mientras hablaba, su mirada era muy honesta, con una firmeza que venía de haber pasado por muchas cosas. La miré y de repente sentí que esta mujer realmente había renacido. Jian Che dejó su taza de café, mirándome seriamente. No vine aquí para pedirte nada, ni para obligarte a tomar una decisión. Solo quería tener una conversación de igual a igual. Asentí. Bien. Lo de la sustitución, respiró hondo. Sus ojos se enrojecieron un poco, pero su voz se mantuvo estable. Sé que fue muy doloroso. Admito que ser la sombra de otra persona durante 4 años fue realmente humillante. Pero como dije en el correo, mirando hacia atrás, yo también tuve mis problemas. Mi debilidad, mi evasión, mi exceso de tolerancia hacia Heu Hichuan y mi lentitud e insinceridad con mis propios sentimientos por ti. Si hubiera reconocido mis sentimientos antes, si hubiera rechazado a Heu Hichuan antes y me hubiera comunicado bien contigo, tal vez no habría tantos malentendidos y dolor. Escucharla decir eso hizo que la culpa en mi corazón se sintiera tan pesada que casi no podía respirar. No, Wanning, la interrumpí, mirándola a los ojos, diciendo con una sinceridad inmensa. La principal responsabilidad es mía. Mi motivación al principio fue impura. Te traté como un reemplazo de Angwan. Usé el dinero y la necesidad de control para mantenerte a mi lado. Cuando más necesitabas comprensión y apoyo, elegí malinterpretarte y me fui. Convertí mi obsesión por Angwan en una espada que te lastimó. Lo siento, Wanning. Esa disculpa llegó 4 años tarde, pero tenía que decirlo. Mi disculpa pareció sorprenderla un poco. Se quedó atónita por un momento, y luego las lágrimas cayeron de sus ojos. No lloró de forma incontrolable como en el aeropuerto. Solo lloró en silencio, y luego se limpió las lágrimas con la mano. Acepto tu disculpa, pero, necesito tiempo. Necesito tiempo para procesar todo esto y para volver a confiar en ti. Levantó la cabeza, mirándome con una mirada clara y seria. Te amo. Lo que dije en el aeropuerto era verdad.
No sé cuándo empezó este amor, tal vez cuando me ayudaste a resolver mis problemas una y otra vez, o cuando me protegiste detrás de ti con tu actitud dominante, o tal vez fue mucho antes. Pero este amor es real, pero, tengo miedo, dijo en voz baja. Tengo miedo de que me mires y sigas pensando en Songwan. Tengo miedo de que, justo cuando comencemos de nuevo, en algún momento te des cuenta de que no me parezco a ella y me abandones de nuevo. Por lo tanto, necesito saber y necesito que me demuestres que en el futuro, la persona a la que amas será Songwan Ing, no la sombra de Songwan. Sus palabras eran tan honestas que no pude escapar. Sí, una vez que la confianza se rompe, es muy difícil reconstruirla. Miré el dolor y la inseguridad en sus ojos y tomé una decisión en mi corazón. Wan Ying, me encontré con su mirada. Mi tono era más firme que nunca. Angwan es el pasado. Ella es el pasado, y tú eres el presente y el futuro. Admito que al principio fue por su cara, pero en 4 años, estando juntos día y noche, ya no eres una simple sombra. Tu tenacidad, tu talento, tu vulnerabilidad, tu incomodidad, todo eso es único. La persona que vi eres tú. Siento un profundo arrepentimiento por mis acciones pasadas. Usaré el resto de mi vida para compensarte por el daño que te hice y para recuperar tu confianza. También necesito tiempo para despedirme completamente de Angwan y necesito tiempo para enfrentar mis verdaderos sentimientos por ti. Y tú también necesitas tiempo para sanar y pensar con claridad. Pero espero que podamos darnos una oportunidad para volver a conocernos y empezar de nuevo. Ella escuchó en silencio, sin responder de inmediato. La cafetería estaba muy tranquila, solo se escuchaba la música suave. Después de mucho tiempo, asintió suavemente. Una leve sonrisa se formó en sus labios, con rastros de lágrimas, pero también con una sensación de alivio. Está bien, pero tómalo con calma, paso a paso. Está bien, asentí. La roca que había estado en mi corazón durante mucho tiempo finalmente se había ido. Aunque el futuro todavía era incierto, al menos habíamos dado el primer paso hacia la reconciliación. Al día siguiente, le dije a Lin Hyaksin que Songwan Ying había venido a Irlanda y que habíamos decidido intentar empezar de nuevo. Lin Hyaksin se quedó atónita por un momento, y luego mostró una sonrisa profesional y comprensiva. Señor Hyun, felicidades. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? ¿Cómo organizar el alojamiento para la señorita Son? La miré a sus ojos tranquilos y sin emociones, y de repente me sentí un poco incómodo. Pero sacudí la cabeza. No, gracias, asistente Lin. Por favor, dedique más tiempo a los asuntos de la compañía. Ella asintió. Está bien, señor Hyun. Le deseo lo mejor. No mostró ninguna emoción extra, ni sugirió que se iría. Tal vez, como había asumido antes, no tenía sentimientos profundos por mí, o era simplemente muy profesional. Pero nada de eso importaba ahora. Después de la reconciliación inicial con Songwan Ying en la cafetería, mi corazón finalmente se sintió en paz. Pero ambos sabíamos que el daño y los malentendidos entre nosotros no podían borrarse por completo con una sola conversación honesta. Ella no aceptó mi propuesta de empezar de nuevo de inmediato, solo dijo que necesitaba tiempo y necesitaba ver mis acciones. Lo entendí. Después de todo, la había lastimado tan profundamente. Reconstruir la confianza tomaría tiempo y paciencia. Songwan Ying se quedó en Irlanda por una semana y después de terminar el trabajo de su compañía, regresó a China. No estábamos juntos día y noche como antes. Mantenemos un contacto limitado y restringido. Ella no volvió a mencionar nada sobre los sentimientos. A veces, me enviaba actualizaciones sobre su trabajo o detalles triviales de su vida. Sabía que me estaba dando tiempo, y también se lo estaba dando a ella misma. El tiempo pasó volando, y en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 6 meses. Durante este tiempo, me quedé en Irlanda, trabajando en el negocio de la compañía y también en el de mi propio corazón. Comencé a ver a un terapeuta cada semana, no porque me sintiera enfermo, sino porque necesitaba una guía profesional para ordenar por completo mi obsesión y mi dolor de los últimos 7 años. Y mis sentimientos complejos pero reales por Songwan Ying.
Mi contacto con Song Wan-ying no se detuvo. Al principio, nos enviábamos correos electrónicos una vez cada pocas semanas, y luego casi todos los días. El contenido seguía siendo simple. A veces hablábamos de trabajo, a veces compartíamos un libro que habíamos leído, una película que habíamos visto, o simplemente un hoy hace buen tiempo. Pero podía sentir que la capa de hielo entre nosotros se estaba derritiendo lentamente. Ya no era la Song Wan-ying espinosa que se disfrazaba con la frialdad. Y yo también estaba trabajando duro para dejar de ser el Jianche obsesivo que vivía en las sombras del pasado. Comencé a compartir activamente mis planes, mis pensamientos e incluso mis recuerdos de Angwan. Le dije que Angwan siempre tendría un lugar especial en mi corazón, pero que era diferente de mis sentimientos por ella. Angwan es el arrepentimiento más profundo en mi corazón, le dije, y tú eres el presente y el futuro que quiero aferrarme firmemente. Ella no respondió de inmediato, pero pude sentir que su respiración se aceleraba al otro lado del teléfono. Ella también comenzó a abrirse lentamente, contándome las dificultades de su empresa, la impotencia que sentía al lidiar con su familia, y el dolor y el agravio no contados que había experimentado como sustituta. Dijo que desde el principio había sospechado vagamente que se parecía a alguien, especialmente por la forma en que mi madre la miraba, y el nombre vago que a veces se me escapaba. Dijo que había intentado ignorarlo y usar el doble de esfuerzo para demostrar su valía, pero lo único que obtuvo fue una autoduda y un dolor aún más profundos. Al escuchar eso, mi corazón se sintió como si lo hubieran apuñalado. Resulta que debajo de su fría apariencia, había tantas cicatrices, y la mayoría de ellas las había hecho yo mismo. Comencé a reflexionar con más frecuencia sobre mis acciones pasadas, controlar su ropa, exigirle que imitara los hábitos de Angwan, e incluso ser frío y burlón cuando ella estaba lidiando con el caos de Heu Hichuan. Fui un completo idiota. Aparte de disculparme, no sabía qué más hacer. Wan-ying, lo siento. No sé cuántas veces dije esas palabras. Ella siempre respondía con calma, ya pasó, H. Ambos cometimos errores, y ambos pagamos el precio. Ahora lo importante es mirar hacia adelante. Su racionalidad y claridad me hicieron sentir avergonzado y al mismo tiempo me atrajeron aún más. Ella realmente era como una persona nueva, independiente, fuerte, con sus propios principios y límites. Miré el informe trimestral que me envió por correo electrónico y las fotos que a veces compartía, de ella subiendo una montaña con ropa deportiva cómoda. En las fotos, su sonrisa era segura y audaz, completamente diferente de la ella que solía usar vestidos caros y restrictivos que no le gustaban, con una mirada distante y cansada en sus ojos. Descubrí que me gustaba más la versión actual de ella. En otoño, volví a China para terminar algunos asuntos de la compañía. No se lo dije a Song Wan-ying. Después de terminar el trabajo, el día antes de irme, fui solo al cementerio de Angwan. Llevé un ramo de rosas blancas, que eran las flores favoritas de Angwan. Me quedé frente a su tumba durante mucho tiempo, contándole los cambios en mi corazón en los últimos 6 meses y mis sentimientos por Song Wan-ying. Angwan, creo que realmente me he enamorado de ella. No porque se parezca a ti, sino porque es Song Wan-ying. Sé que suena como una tontería. Fui injusto contigo y aún más con ella. Pero quiero intentarlo. Esta vez, quiero amar a alguien sin ninguna agenda. Me bendecirás, ¿verdad? Después de decir eso, sentí que mi corazón se liberaba por completo, como si finalmente me hubiera quitado la pesada cruz que había estado cargando durante 7 años. Mi amor por Angwan era real, pero ese amor pertenecía al pasado. No podía quedarme atrapado allí para siempre. Song Wan-ying era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Después de regresar a Irlanda, le envié un mensaje a Song Wan-ying. He vuelto. ¿Cuándo estarás libre para venir? Respondió rápidamente. La próxima semana. De hecho, tengo que ir a Europa para terminar algunos asuntos de la compañía. Una semana después, nos encontramos en Phoenix Park en Dublín. El parque en pleno otoño estaba lleno de colores, y las hojas caídas cubrían el césped. Ella llevaba un abrigo de cachemira color camello y una bufanda a cuadros, luciendo gentil y capaz.
Caminamos lado a lado como amigos normales, charlando sobre el trabajo, el clima en Irlanda y nuestras vidas recientes. La atmósfera era tranquila y muy cómoda. Cuando llegamos al lago, vimos un grupo de cisnes nadando en el agua. Me detuve y me di la vuelta para mirarla. El viento le revolvía el cabello, y sus ojos brillaban al ver la hermosa escena. Esos ojos se parecían mucho a los de Angwan, pero ahora solo veía a Song Wan-ing. Saqué una caja de terciopelo de mi bolsillo y la abrí. Dentro había un par de anillos de platino extremadamente simples, sin diamantes, solo con las iniciales de nuestros nombres grabadas en el interior. J y W. La miré, y ante su mirada sorprendida, me arrodillé sobre una rodilla. Song Wan-ing, levanté la cabeza y la miré. Mi tono era increíblemente firme. Cásate conmigo. Las lágrimas brotaron de sus ojos al instante. Se tapó la boca y no pudo hablar. Continué, cada palabra venía de lo más profundo de mi corazón, clara y nítida. Sé que en el pasado fui un idiota. Te traté como una sustituta, te lastimé, te malinterpreté, te controlé. Te debo muchas disculpas. También sé que una vez que la confianza se rompe, es difícil reconstruirla. No me atrevo a esperar que me perdones por completo de inmediato. Pero, Wan-ing, la miré a los ojos con la mayor seriedad. Angwan es el pasado. Estoy aquí para proponerte matrimonio, no por nadie, no por ninguna sombra, no por ninguna deuda o compensación. Es solo porque te amo. Amo a la persona que ha estado a mi lado durante estos 4 años, tolerante, fuerte, amable y un poco torpe. Amo a la persona que me miró con preocupación en el incendio, que me cuidó torpemente en el hospital, que rechazó furiosamente a Heo Hee-chong junto al río. Que resolvió todos los problemas sola y se volvió más y más fuerte y segura. Amo a la única Song Wan-ing. Quiero formar una familia que sea realmente nuestra, una familia llena de confianza, respeto e igualdad. Usaré el resto de mi vida para compensar el daño del pasado y para demostrarte mi amor, solo porque eres tú, Wan-ing. ¿Me darías otra oportunidad? Ya estaba llorando, pero asintió con fuerza. Su voz se ahogó. Sí, quiero. Quiero. Saqué el anillo simple y lo deslicé suavemente en su dedo anular. Ella sacó el otro, temblando, y me lo puso a mí. Me levanté y la abracé con fuerza. La luz del sol de Irlanda se filtró a través de las nubes dispersas, cayendo sobre nosotros. Se sentía cálido y confortable. La abracé, sintiendo la temperatura real y los latidos de su corazón en mis brazos. Sentí una paz y una satisfacción que nunca antes había sentido. El dolor y la obsesión de todos esos años parecían haberse desvanecido con el viento. ¿Qué es el amor? Antes pensaba que era una lucha, buscar consuelo, una obsesión de la que no podía desprenderme. Ahora entiendo que el amor es la atracción mutua de dos almas independientes, el apoyo mutuo en la adversidad, la honestidad después de dejar atrás el dolor del pasado. Y el coraje de elegir al otro a pesar de todas las imperfecciones. Angwan, gracias por haber iluminado mi vida. Wan-ing, gracias por no rendirte por completo conmigo cuando fui un idiota y por enseñarme a amar a una persona real, viva y digna de ser valorada. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que mientras nos tengamos el uno al otro, podremos enfrentar cualquier cosa juntos. Caminaremos juntos hacia un futuro que realmente nos pertenezca a los dos, lleno de luz y esperanza.